de la cantidad de ciudadanos que se van a acercar a votar, parece clave. Está Claudio Yaquelín para hacer este análisis. ¿Cómo estás, Luciana? Bien. Bueno, como hemos escuchado, uno de los retos que tiene el oficialismo y que lo expresa desde el presidente para abajo todos los candidatos es vayan a votar. ¿Por qué le preocupa tanto? Porque, digo, más allá de la naturaleza de impulsar la participación cívica, pero no hay solo un interés democrático, cívico, sino hay un interés personal, directo del presidente y de su espacio para que la gente vaya a votar. ¿Por qué? Muy claro, porque los antecedentes dicen que los que menos participan en las PASO son los votantes del macrismo. Claro. Y esto es el dato por el cual miran con mucha preocupación en una elección en la cual se ha convertido a las primarias abiertas en una primera vuelta. Claro, pero no hay porque internas. no hay internas. Claro. Esto es más o menos lo que va a pasar el domingo, es como las clasificaciones de las carreras de automovilismo. Entran solos y lo único que hacen es ver cómo quedan clasificados para correr la carrera de verdad. Bueno, la verdad es que puede llegar a ser muy decisiva, casi como si en una carrera de automovilismo estás en la primera fila o estás en la décima. ¿Por qué? Porque si hay mucha diferencia, muchos van a ver que las posibilidades de revertir eso, ya que se da por descontado que el kirchnerismo va a sacar la mayor cantidad de votos en las PASO, si la diferencia es muy amplia, va a empezar a dudarse de la viabilidad de una recuperación en la elección general, con un agravante, impacto sobre la economía y sobre las variables financieras. Claro. Por eso es que el gobierno dice, bueno, ¿cuál es la situación que hemos tenido, los antecedentes? Antecedentes de 2015, de una elección a otra, es decir, de la PASO. A la elección general se sumaron 2 millones de electores. Vemos la verlo. información. Vamos Vemos a la verlo. información allí en pantalla para tenerlo bien en claro esto que está señalando Claudio Yaquelín. Allí vemos la, primera, la PASO, ¿no? La primaria. La PASO. Sí. Es obligatoria, pero aún siendo obligatoria, más del 25% de los electores, en una PASO que además era atractiva, Claro. porque había PASO de verdad, había interna, había primaria, en el espacio que después terminó siendo el oficialismo. En Cambiemos competían, como te acordarás, Macri contra Sanz, contra Carrió, y aún así no se llegó a los habituales indicadores que rozan la participación entre un 75 y un 80, entre un 78 y un 80% Claro, de participación. los electores habilitados, los votantes habilitados para votar, llegaban a más de 32 millones. 32 millones, participaron 24. Es decir, 25% no fue a votar. Es cierto que nunca participa el total del padrón, por múltiples razones. Gente que no vive aquí, gente que se fue, que está de viaje, que está enferma, que está exenta de votar porque superó la edad que es obligatorio y entonces no participa. Ahora, lo habitual es que ronde el 77-80%. Ese es el rango habitual. Bien. ¿Qué pasó? Finalmente, en la elección general, que fue 2 meses después, el 25 de octubre... A ver si vamos a la siguiente información. La primera vuelta presidencial, 25 de octubre. se llegó hasta por encima Claro, superó esto. Sí. de la media habitual. Sí, sí. Fue al 81%, es decir, se incorporaron 2 millones de electores. Es una enormidad, 7 puntos creció la participación. ¿Qué es lo que resultó de esto? ¿Quién se benefició con la mayor participación? Se benefició con la mayor participación claramente, pero muy claramente, el macrismo. Macri sumó de esos 2 millones que no habían participado, en la segunda vuelta se llevó 1.800.000 votantes más. Ajá. Y Scioli, Casi todo, que o sea, casi... O sea, sí, a ver. hay una pequeña trampa, ahora la voy a A explicar. ver. Y Scioli se llevó de ese total, no 200.000, te va a sorprender, se llevó 500.000, ¿sí? Ahora, ¿por qué se llevó? Y entre los dos están sumando más de lo que no había participado. Porque a su vez bajó también el voto en blanco y el voto nulo. El voto en blanco bajó, casi 600.000 electores decidieron su voto por alguna de las opciones. Es decir, había 1.200.000, la mitad de los electores que había votado en blanco en las PASO pasó a votar por alguna de las dos opciones en la primera vuelta. Esto lo que mostró es que claramente el mayor beneficiado se llevó el 89% de los nuevos votantes, Claro, casi. los votantes que no han venido a las PASO. Exactamente, se los llevó Macri. Esta elección, esto puede tender a agravarse. ¿Por qué? Por 3 factores que son muy relevantes. El primero
es, además de que el votante de Macri es el votante más renuente, es el votante de mayor edad. Claro, le cuesta más tomar la decisión de salir de su casa. Exactamente. Ese es el primero que hasta aquí ha demostrado ser más renuente a participar en una PASO donde no hay competencia interna. 2. Los sectores donde hay más participación están muy vinculados con el kirchnerismo. Pero además, en esta elección, a diferencia de 2015, hubo muchas elecciones anticipadas en las provincias. Entonces ni siquiera hay el gancho de ir a una PASO que esté vinculada con la situación local, con la regionalidad de esa elección. Caso, por ejemplo, Córdoba, donde para el radicalismo junto con el PRO, para Cambiemos, es muy fuerte el peso que tiene esa provincia y que tuvo, que le aportó claramente en la segunda vuelta a Macri 700.000 votantes, después que quedó afuera de la Sotamasa en 2015. Es decir, segmento clave del votante de Cambiemos hoy no tiene muchos incentivos para votar. Tercero, lo que se está registrando, todas las encuestas de opinión están advirtiendo que donde menos clima electoral hay es precisamente donde Cambiemos es más fuerte, interior de la provincia de Buenos Aires y en el interior del resto del país de la franja central. Lo que decíamos antes, caso de Córdoba, caso de Mendoza, caso de Santa Fe. 3 provincias que para Macri son vitales para compensar lo que siempre ha sido y lo que se presume que va a ser el punto fuerte del kirchnerismo. Norte del país, Patagonia y el Gran Buenos Aires. En esto es por qué estamos viendo que Macri casi se juega la vida pidiendo por favor que participe la gente. Y esto es lo que está llevando a esa enorme duda de cuánto va a ser de verdad la diferencia que pueda sacar el kirchnerismo si es que, como se prevé, gana y por cuánto. Claudio, última pregunta que tengo para plantearte. El hecho de que en estas PASO, al contrario de las de 2015, no haya una verdadera interna y ya sea bastante definitorio ese voto, ¿no puede ser un incentivo para movilizar más a la gente? Eso es lo que está intentando el gobierno. Claramente, el oficialismo lo que está tratando de hacer es hacerle sentir la relevancia que tiene esta elección por todo lo que implica. De hecho, ¿qué dice Macri en el spot? El país que querramos hay que definirlo y hay que definirlo antes, lo antes posible. Claro. Ese es el eslogan. Entonces, como lo que se define, porque son una elección absolutamente polarizada, lo que se está definiendo es 2 modelos de país, lo que están diciendo es definámoslo rápido, demos la señal rápido de lo que vaya a pasar. Claro que también es cierto que si el padrón es el que va a votar es todo, o es el 80%, como vimos lo que pasó en 2015, y la elección con esta polarización queda muy cristalizada en favor del kirchnerismo, también es cierto que va a dar una imagen un poquito inquietante para el gobierno. Claro, y entre la situación externa con, la depreciación de la moneda y la situación interna, con una mayor debilidad electoral del gobierno, condiciona todavía más esa primera vuelta de octubre. Fuertemente, y por eso es que están apostando a transmitir una foto que lleve algún poco de tranquilidad, sobre todo a los mercados, y que el lunes, ya que están un poquito alterados con la situación china, no se alteren un poquito más, el dólar se vaya un poquito más arriba que lo que ya se está yendo y el riesgo país también siga creciendo. Claro. Bueno, Claudio, Jacqueline, muchísimas gracias por esta información. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.